Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas, ¿cómo están todos, queridos amigos? Bienvenidos en el nombre del Señor, aquí desde Ministerios Graneros de José. Y voy miércoles, como les anunciaba ayer, vamos a continuar estudiando los tratados del doctor Stephen Jones, y hoy nos va a tocar el tratado octavo y el tratado noveno. El tratado octavo y el tratado séptimo y el tratado octavo. Me estaba confundiendo. Y bueno, que sepan ustedes que este es el blog Tabernáculo, el que están viendo ahora en pantalla, e indicarles para aquellos que es la primera vez que se puedan conectar, que este es el blog Tabernáculos nuestro, y que aquí en la columna de la derecha, si ustedes bajan un poquito, se van a tropezar pues con los libros corregidos y reeditados del doctor Stephen Jones, y si hacen clic en esa imagen les conducirá a una página donde a su vez están pues las carátulas de cada uno de estos libros, y debajo de la carátula verán un rotulito con el título, y si hacen clic ahí pues se abrirá cada apartado, cada libro en particular. Y bueno, pues si hacen eso, pues van a los tratados, después pues pueden encontrarse con este tratado, que no está, estos creo que solo he puesto uno y luego el enlace para que ustedes puedan localizar los demás, pero en concreto el tratado séptimo de hoy se titula ¿Cómo afecta la muerte a nuestro cuerpo, alma y espíritu?, del doctor Stephen Jones. Y es un tratado muy instructivo porque hay una confusión bastante grande en lo que dicen unos y lo que dicen otros, en lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu cuando morimos, a dónde van cada una de estas partes. Y lo vamos a ver aquí muy bien explicado. Bien, la descripción del tratado nos dice que la Biblia distingue entre su cuerpo, alma y espíritu. Vamos a verlo mejor que aquí en lo que es en el ODT, porque ese estaba en el blog, y aquí puedo hacer algunas correcciones si hace falta. La Biblia distingue entre su cuerpo, alma y espíritu. El apóstol Pablo mencionó esto en 1 de Tesalonicenses 5 del 23 al 24, cuando oró: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que vuestro espíritu, alma y cuerpo se conserven completos, sin culpa, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará realidad. Él se ha comprometido a hacerlo en nosotros. Esa es una de las mejores noticias. Muchos no conocen la diferencia entre su alma y su espíritu. Saben que su cuerpo no es lo mismo que su alma, porque la diferencia es bastante obvia, pero la diferencia entre alma y espíritu no se enseña a menudo. Cuando Jesús murió, vamos a ver qué ocurrió cuando Jesús murió. La Biblia nos dice que el espíritu, el alma y el cuerpo de Jesús fueron a diferentes lugares cuando murió. Primero, un hombre llamado José puso su cuerpo en una tumba. En Marcos 15:46 dice: José compró un lienzo, lo bajó de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo depositó en una tumba excavada en la roca, y rodó una piedra contra la entrada de la tumba. En segundo lugar, el alma de Jesús fue al Hades, a menudo traducido en español como infierno. Sabemos esto por el sermón pentecostal de Pedro, donde nos dice en Hechos 2, 24 al 27,
y Dios lo levantó de nuevo poniendo fin a la agonía de la muerte, ya que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: además, hasta mi carne descansará en esperanza, porque tú no abandonarás mi alma en el infierno, es decir, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro estaba citando del Salmo 16:10, donde el rey David dijo: porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro nos dijo que en ese salmo David estaba profetizando sobre alguien en el futuro, es decir, sobre Jesús, cuyo cuerpo no se descompuso, ni su alma fue abandonada en el Seol, que es equivalente al hebreo del Hades. Al hebreo Hades. Es decir, en hebreo es Hades y en griego es el Seol, y se suele traducir por infierno. Así que vemos que el infierno, el Hades o el Seol es lo mismo. Ni David ni Jesús fueron abandonados, porque Jesús resucitó de los muertos y David resucitará en el futuro. No obstante, sus dos almas pasaron un tiempo en el Seol o Hades. Para nuestros propósitos aquí, vemos que las almas van al infierno, es decir, el Seol, el Hades, mientras que los cadáveres van a las tumbas o sepulcros. Las almas no van a las tumbas, ni los cuerpos van al infierno, al Hades. Al morir, cada uno tiene su propio lugar a donde ir. Finalmente, justo antes de que Jesús muriera en la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo vemos en Lucas 23:46. Por esto vemos que el espíritu no va a la tumba ni al Hades, va a Dios. Así también leemos en Eclesiastés 12:7, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Así que concluimos, las almas van al infierno, Seol, el Hades, mientras que los cadáveres van a las tumbas o sepulcros. Y el espíritu va a Dios que lo dio. Las escrituras nos enseñan que la muerte es un retorno. Esto significa que el cuerpo vuelve a ser lo que era, polvo o tierra. El alma vuelve al Hades, es decir, el sueño o estado inconsciente. Y el espíritu vuelve a Dios, que es su lugar de origen. Aquí lo tenemos resumido: espíritu va a Dios, el alma va al Hades o Seol, que es sepulcro, y el cuerpo va al polvo, a la tierra. El alma es mortal. Al igual que con Adán, todos nacemos naturalmente como almas vivas. Nuestra alma está hecha de mente, voluntad y emoción. El alma es el asiento de la consciencia, es la identidad con la que nacimos. Cuando decimos yo, generalmente nos referimos al yo que es nuestra alma. En Ezequiel 18:4 el profeta nos dice: He aquí todas las almas son mías, el alma del Padre y el alma del Hijo son mías, el alma que pecare, esa morirá. Todos somos conscientes de que los cuerpos mueren, pero las almas también mueren con el cuerpo, por lo tanto las almas también son mortales. Esto se basa en el hecho de que Adán fue hecho un alma viviente. Por eso se ha oído mucho, perdón la interrupción, las almas son mortales. Bueno, dice la inmortalidad del alma, se dice muchas veces, pero es un error porque el alma es mortal. Lo que es inmortal es el espíritu. Repetimos, esto se basa en el hecho de que Adán fue hecho un alma viviente, Génesis 2:7 y 1 Corintios 15:45. Cuando Adán pecó, la pena de muerte, es decir, Génesis 3:3, perdón, aquí he metido la pata. Cuando Adán pecó, la pena fue la muerte. Génesis 3:3. ¿Pecó su cuerpo o fue su alma la que pecó? Ambos, por supuesto, y por esta razón, tanto su cuerpo como su alma se volvieron mortales. Cuerpo y alma están unidos en la ley de Dios porque leemos en Levítico 17:11. El alma de la carne está en la sangre.
Otra forma de leer esto es el alma carnal está en la sangre, es decir, que hay un alma carnal. Esta es también la clave para comprender la relación entre cuerpo, alma y espíritu. Bien, estudiamos ahora carne, sangre y aliento. Todos somos conscientes de que nuestro cuerpo está hecho de carne, pero como también vemos, el alma está en la sangre. La palabra espíritu es también la palabra para aliento, viento o aire en movimiento. La respiración o aliento da vida a la sangre que se difunde por todo el cuerpo. Aquí tenemos en el cuadro cuerpo, que es carne, va al sepulcro, tumba, que es la tierra, el polvo. El alma, la sangre, va al Seol o Hades o infierno, es decir, al sueño del alma, a la inconsciencia. Y el espíritu, que es el aliento, va a Dios. Así cuando Dios sopló al aliento de vida, el de él vino y a él vuelve. Así como la carne, la sangre y el aliento son distintos, también lo son el cuerpo, el alma y el espíritu. Dos identidades conscientes. Vamos a estudiar ahora. Dos identidades conscientes. El apóstol Pablo habla de dos identidades en el 7º capítulo de Romanos. Su identidad natural, es decir, el alma, dada a él a través de sus padres terrenales, era de carne o carnal, Romanos 7:14. Pero Pablo también tenía una identidad espiritual que residía en su espíritu. A esto lo llamó el nuevo hombre o el nuevo yo. Este nuevo hombre fue engendrado por el Espíritu Santo dentro de su espíritu humano. Y Pablo dijo que ahora era ese nuevo hombre en lugar del viejo hombre. Es decir, Pablo decía que él se identificaba, que él ahora era ese nuevo hombre que había sido formado en su espíritu por el Espíritu Santo y no el viejo hombre con el que había nacido. Aunque su viejo hombre seguía siendo carnal, ya no se identificaba con esa alma gemela. Y nosotros, una vez que hemos sido engendrados, pues necesitamos identificarnos con el nuevo hombre que ha sido engendrado. Y el espíritu humano es un espíritu que está mezclado, en el nuevo hombre es el espíritu humano mezclado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cómo tuvo Pablo este hombre nuevo? Fue engendrado por el Espíritu Santo por la fe. La fe viene, dice la palabra, al escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. La palabra entonces es la semilla que engendra al hombre nuevo en nuestro espíritu, es decir, somos engendrados a través de los oídos. Así, 1 de Pedro 1:23 dice, porque vosotros habéis sido engendrados por segunda vez, no de semilla que es perecedera, sino imperecedera, es decir, una semilla imperecedera, es decir, a través de la palabra viva y permanente de Dios. Al creer la palabra recibimos la simiente de Dios, nuestro Padre, que engendra hijos de Dios. Este es el nuevo hombre, la nueva identidad creada en nuestro espíritu. Cuando entiende cómo funciona esto, puede identificarse con ese nuevo hombre y saber que es su verdadero yo. Esta comprensión, por supuesto, causa un conflicto con la vieja alma gemela que una vez fue. El viejo hombre todavía exige tener dominio sobre usted, debido a que es mortal y corrupto. Sigue la ley del pecado e intenta repetidamente hacernos pecar. Incluso el mismo apóstol Pablo tuvo ese conflicto dentro de sí mismo. Romanos 7, del 18 al 20 dice, porque sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no lo está, porque el bien que deseo no lo hago, sino que practico el mal que no deseo. Pero si estoy haciendo lo que no deseo, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. El lenguaje de Pablo puede ser difícil de entender, pero deja en claro que la voluntad de la carne según permanece en él, pero ya no es esa persona. Es decir, la voluntad de la carne todavía permanece en él, pero él ya no se identifica con esa persona, sino con la nueva. Su identidad fue cambiada del viejo hombre carnal a un nuevo hombre espiritual. Este nuevo hombre espiritual, dice Pablo, sirve a la ley de Dios, mientras que el viejo hombre carnal sirve a la ley del pecado. Romanos
7:25. Entonces Pablo nos dice que vivamos nuestras vidas a través de la identidad consciente del nuevo hombre para que no cumplamos los deseos e intereses del viejo hombre carnal. Hay una cosa que produce un poquito de confusión, que es que a la carne, es decir, a la carne que se puede tocar, a la carne, a la sangre, a los huesos, se le llama carne y se entiende, pero el alma, la parte anímica nuestra, también es carnal, es decir, lo carnal se refiere a la naturaleza caída que engloba tanto el alma como el cuerpo. ¿Cómo heredar las promesas de Dios? Pablo dice en 1 Corintios 15:50, ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo perecedero hereda lo imperecedero. La carne y la sangre representan al cuerpo y el alma, ambos son carnales, y ninguno puede heredar el reino. Fueron condenados a muerte cuando Adán pecó, y esta sentencia no se puede revertir. Entonces, ¿cómo se puede salvar a alguien? ¿Puede la carne ser perfeccionada por la autodisciplina? ¿Puede el alma, es decir, la mente del alma, volverse inmortal mediante la educación o el entrenamiento? No, pero hay otra forma en cambio. El único que puede heredar las promesas de Dios es el nuevo hombre que ha sido engendrado por Dios. El alma no es inmortal ni es heredera del reino. Debe morir. Podemos reformarla y entrenarla para que deje de pecar, pero desafortunadamente ya ha pecado, por lo tanto ya ha sido descalificada. La manera de ser salvo es aceptar la palabra de Dios por fe, porque esta es la simiente que engendra a los hijos de Dios que heredan el reino. El nuevo hombre que se crea es el heredero. Usted es ese hombre nuevo cuando considera que lo es. Es una decisión que usted toma. Una oración modelo simple es esta, que puede hacer, o algo parecido. Padre Celestial, creo que Jesús es el Cristo y que su sangre ha pagado la pena por mi pecado. Crea en mi espíritu un nuevo hombre. Ahora declaro que ya no soy el viejo hombre que engendró mi Padre terrenal. Declaro que ahora soy el nuevo hombre que has engendrado en mi espíritu, una nueva criatura en Cristo. Enséñame ahora cómo vivir mi vida como la nueva criatura que soy. ¿Qué pasa cuando usted muere o cuando yo muera? A la mayoría de las personas se les ha enseñado que cuando muere su cuerpo muere y su alma se va al cielo o al infierno. Pocas personas saben algo sobre su espíritu, pero como hemos visto, tanto el cuerpo como el alma mueren. Ningún alma de nadie va al cielo, tampoco es inmortal, va al Hades o Seol o infierno. La palabra Hades significa literalmente lo invisible, un lugar de imperfección, donde no se percibe nada, de inconsciencia. No es un lugar de tormento consciente, ni mucho menos. Eclesiastés 9:5 dice, los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben. La Biblia se refiere más comúnmente a este estado inconsciente como sueño. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna. Pablo hace eco de esto en 1 Corintios 15:51, diciendo, he aquí, os muestro un misterio, no todos dormiremos. Dormir, se usa la palabra dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados. La buena noticia es que incluso si su alma se duerme en la muerte, su espíritu volverá a Dios. A su espíritu se le ha dado una identidad consciente y es su verdadero yo. Cuando su espíritu regrese a Dios, aún no estará completo porque su alma y su cuerpo no pueden acompañarle. Pero al final, Pablo oró y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible. Primera de Tesalonicenses 5:23. Por eso es importante la resurrección. Aunque su espíritu pueda ser preservado, no estará completo hasta que haya recibido una nueva alma y nuevo cuerpo que lo acompañe.
Bueno, este ha sido el tratado. ¿Cuál era? El tratado, el 6, el tratado séptimo, y ahora vamos con el tratado octavo. El tratado octavo toca el tema de la prisión o la restitución y estudia un poquito cómo los sistemas penitenciarios en la actualidad no son sistemas bíblicos porque no cumplen su función fundamental, que es resarcir a las víctimas, ni tampoco restaurar al infractor, al que cometió la infracción, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo debería ser un sistema penitenciario acorde con la palabra de Dios. Tratado octavo, prisión o restitución, Dr. Stephen Jones. La descripción: el sistema de justicia penal practicado en la mayor parte del mundo se basa en condenar a las personas a prisión en lugar de a pagar la restitución. Los casos civiles generalmente incluyen multas y pagos por restitución, pero a menudo no se pagan, por lo que a las víctimas de delitos les resulta difícil obtener justicia. Cuando los hombres son condenados a prisión, no pueden pagar a sus víctimas porque no pueden hacer un trabajo significativo con el que puedan ganar el dinero para pagar la restitución. El trabajo penitenciario beneficia únicamente a los accionistas de las prisiones privadas. Ni los reclusos ni las víctimas del crimen son bien atendidos con el sistema actual. El doctor Stephen Jones se refiere al sistema de Estados Unidos, donde no sé si habrá en otros países, supongo que sí, las prisiones están privatizadas. En los casos donde no estén privatizadas, pues bueno, aunque eso lo paga el Estado, no va a dar a los bolsillos privados, pero tampoco se cumple la función bíblica. El problema es que castigo no es lo mismo que justicia, al menos no según las definiciones bíblicas. Cuando el objetivo es el castigo, en lugar de la justicia, el sistema se aparta de la verdadera justicia bíblica. El reino de Dios establecido en la Biblia proporciona un sistema de justicia mucho mejor. Desafortunadamente, la mayoría de la gente entiende mal la idea de justicia bíblica, pensando que es dura e irrazonable, cuando de hecho es mucho más misericordioso el sistema bíblico que el sistema penitenciario moderno. La solución bíblica. La ley de Dios se basa en el principio de que no se ha hecho justicia hasta que se haya pagado la restitución total a todas las víctimas de la injusticia. Por ejemplo, en mi país, España, se está cometiendo atropellos continuamente contra las víctimas del terrorismo, mientras ellos han sido desatendidos, los terroristas están siendo excarcelados y están incluso en las instituciones públicas, cobrando sueldos públicos, y sin embargo a las víctimas no se les han atendido sus derechos ni se les ha restituido por sus familiares fallecidos. En otras palabras, el orden legal debe ser restaurado, en lugar de crear nuevas injusticias para tratar de equilibrar o reparar las antiguas. Castigar al infractor de la ley no es el objetivo. El objetivo es que el infractor reembolse a su víctima por sus pérdidas. Si no tiene suficientes recursos para hacer esto, debe ser puesto en un programa de trabajo hasta que se pague la restitución. Y bueno, al hilo del tema, una noticia que ayer mismo salía, ¿no? Para que vean el sistema judicial y carcelero actual qué injusto es, ¿no? Cuando era ayer salía la noticia, creo que la puse en el Telegram, que un padre y un hijo, el padre ya un poco más mayor y el hijo de unos 50 años o por ahí, pues con una pata de cabra fueron a sacar de su casa a unos ocupas que habían ocupado la vivienda por la que el papá de este chico pues había trabajado toda su vida, y por tratar de desalojarlos de la casa donde se habían metido pues a la fuerza y robándole la propiedad al propietario, los han detenido mientras esos siguen ocupando su vivienda. Y esto en España es una ley que en cualquier otra parte del mundo no se cree, pero esto lo estamos viendo todos los días. Imagínese, yo me voy de vacaciones y un día pues alguien se entera que este apartamento, yo estoy pues yo qué sé, de vacaciones en la playa, y entonces vienen, se meten aquí adentro,
rompen la cerradura y después cuando yo vengo, ellos han cambiado la cerradura y yo no puedo llamar a la policía para que los eche. Tengo que ir al juez, tengo que esperar no sé cuánto tiempo, hasta que eso se resuelva, a lo mejor 2 años o no sé qué y no sé cuántos, y mientras ellos viven aquí y yo encima tengo que seguir pagando los recibos de la luz, del agua, del teléfono, de lo que sea, no se los puedo cortar porque si no estoy atentando contra sus derechos. Imagínense cómo está el mundo en este tiempo, pues que es lógico, ¿no? A la luz de Isaías, tiempos donde a lo bueno se dice malo y a lo malo se dice bueno, ¿no? Donde toda cabeza está enferma, desde la coronilla hasta la planta del pie no hay nada sano, todo es podrida llaga. La directriz básica, el trabajo, no la prisión, es la respuesta. La directriz básica para manejar delitos contra la propiedad se define en Éxodo 22 del 1 al 4. El primer versículo dice: si un hombre roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. En aquellos días un buey era como el tractor de un hombre hoy, como el tractor para un hombre de hoy, ¿no? Representando las herramientas del oficio del hombre. Robar sus herramientas requería más restitución porque el robo evitaba o impedía, impedía que la víctima trabajara y se ganara la vida. Por esta razón Dios requiere una restitución quíntuple en ese caso. Pero para el robo ordinario la restitución cuádruple es suficiente. El versículo 4 agrega: si lo que robó es hallado vivo en su posesión, ya sea un buey, un burro o una oveja, pagará el doble. Entonces vemos que la restitución cuádruple se aplica solo si el artículo robado no puede ser devuelto vivo o intacto. Si el artículo robado se puede restaurar a la víctima, la restitución es solo el doble. El versículo 3 dice que si el ladrón no tiene suficientes activos para pagar la restitución adecuada, debe ser vendido por su robo. Que si el ladrón no tenía suficientes activos para pagar la restitución adecuada, debía ser vendido por su robo. Esto era muy diferente de la ley común de Babilonia en los días bíblicos. Su ley se leía de esta manera: si un hombre ha robado bueyes, ovejas, asnos, cerdos o barcos, ya sea del templo o del palacio, pagará 30 veces. Si robó a un hombre pobre, él rendirá 10 veces. Si el ladrón no tiene con qué pagar, será ejecutado. En otras palabras, si un hombre robaba a los ricos, tenía que devolver 30 veces el valor del artículo robado. A ver, que me he perdido. Pero si le robaba a un hombre pobre, solo le debía restituir 10 veces su valor. Entonces, solamente eso ya era injusto, porque diferenciaba entre clases de personas, creando un sistema de justicia desigual. En aquellos días un requisito de restitución 30 veces generalmente era imposible, por lo que el ladrón era ejecutado prácticamente siempre, ¿no? La ley de Dios, sin embargo, dispensa justicia igual para todos y la pena no debía exceder el quíntuple de la restitución. Si no podía pagar, tenía que trabajar para pagar la deuda. La esclavitud bíblica. Vamos a entender que la esclavitud bíblica era una esclavitud que no era una esclavitud como se entiende, ¿no? De machacar al esclavo y de amos abusivos y nada de eso. Bien, la esclavitud bíblica no es como el tipo de esclavitud que se ha practicado en el mundo desde el principio de los tiempos. Los esclavos bíblicos tenían el derecho a ser tratados con respeto y dignidad. Los dueños de esclavos, o los amos de esclavos, no tenían el derecho de vida o muerte sobre sus esclavos. De hecho, si el dueño de un esclavo abusaba de su esclavo, abusaba de él, dejémoslo así, abusaba de su esclavo, aunque es redundante, lo vamos a dejar así. Debía liberarlo. Éxodo 21 del 26 al 27 dice: si un hombre hiere el ojo de su esclavo o esclava y se lo inutiliza, lo dejará en libertad a causa de su ojo. Y si hace saltar un diente de su esclavo o esclava, lo dejará en libertad a causa de su diente. También se suponía que los esclavos debían ser liberados
durante el año sabático, dándoles unas vacaciones de un año. Leemos en Éxodo 21:2, si compras un esclavo hebreo, él servirá por 6 años, pero al séptimo saldrá como un hombre libre sin pago. Por supuesto, si aún debía parte de su deuda, debía regresar al año siguiente para continuar trabajando hasta pagarla o para pagarla. Las deudas no eran canceladas en realidad hasta el año del jubileo, que se producía cada 7 años sabáticos, es decir, en el 50º año, el año 50. Desde la perspectiva del nuevo pacto, el propósito de la esclavitud es permitir que un redentor pague la deuda del deudor. Si el deudor debía, debido a algún pecado, el nuevo amo es responsable de entrenar al pecador en los caminos de la justicia y de enseñarle cómo trabajar legalmente. Un amo motivado por el amor buscará el bien del esclavo, en lugar de simplemente usarlo para su propio beneficio. El propósito general de los juicios de Dios es llevar al pecador al arrepentimiento, es decir, a un cambio de opinión, de mente, de estilo de vida y comportamiento, para que pueda tener una comunión sin obstáculos con Dios y con el hombre. Entonces Isaías 26:9 nos dice: por la noche mi alma te anhela, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca diligentemente, porque cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden la justicia. El juicio de Dios entonces está diseñado por el Dios de amor para restaurar a todos los hombres a un lugar de comunión con Él. No está diseñado para destruirlos, sino para salvarlos. Y Dios es muy apasionado en eso. Procedimiento del tribunal bíblico. Digamos que un ladrón robó $30.000 y que fue atrapado, juzgado, condenado y sentenciado a pagarle a su víctima el doble, $60.000. Digamos también que no puede pagar la deuda. Entonces, ¿qué? ¿Qué ocurría entonces? El juez entonces subastaría al ladrón al mejor postor. El ladrón tendría que trabajar para su amo por un tiempo específico de acuerdo con el valor de su trabajo. Un postor podría decir: se ve lo suficientemente en forma para trabajar en mi campo, pagaré su deuda si trabaja para mí 3 años. Otro postor podría decir, otro pujante, ¿no? Él puede conducir mi camión, pagaré su deuda si trabaja para mí durante 2 años y medio. Otro postor podría decir, tiene conocimientos de informática, pagaré su deuda si programa mis computadoras por solo 1 año. Vendido. Después el juez responsabilizaría al postor final de pagar la deuda del ladrón y a cambio el ladrón deberá trabajar para el postor durante 1 año programando sus computadoras. El ladrón no tiene otra opción aquí, es un programa de liberación por trabajo ordenado por el tribunal. Algunos podrían objetar diciendo: ¿qué se hace para evitar que el ladrón se escape o se niegue a pagar? La respuesta está en Deuteronomio 17 del 11 al 12, donde se nos dice que si alguien se niega a cumplir con la orden judicial, debe ser ejecutado por desacato al tribunal. La ley es misericordiosa solo para aquellos que se someten al juicio de Dios. La sociedad tiene derecho a ser defendida de aquellos que se niegan a arrepentirse. Repetimos esto: si alguien se niega a cumplir con la orden judicial, debe ser ejecutado por desacato al tribunal. La ley es misericordiosa solo para aquellos que se someten al juicio de Dios. La sociedad tiene derecho a ser defendida de aquellos que se niegan a arrepentirse. Por esta razón, no sería probable que un hombre intentara escapar de su programa de liberación por trabajo. Tampoco sería necesario contratar guardias armados o comprar costosos sistemas de seguridad para forzar el cumplimiento. Por supuesto, tenga en cuenta que la Ley de Derechos de las Víctimas otorga a todas las víctimas el derecho de presentar cargos o perdonar a alguien a quien lo ha perjudicado. Si un esclavo se escapa y es atrapado, el amo de esclavos tiene derecho a perdonarlo. Pero si el ladrón no se arrepiente de verdad, también tiene derecho a presentar cargos
y el juez entonces ordenará que sea ejecutado. El juez no puede perdonar, solo puede defender los derechos de las víctimas. Solo las víctimas tienen derecho a perdonar. Y esto es otro error de los sistemas judiciales que tenemos hoy en día. La ventaja del arrepentimiento. Supongamos que hay un ladrón que roba algo de una propiedad pero luego se arrepiente. ¿Qué debe hacer? ¿Hay alguna ventaja en arrepentirse por cometer un crimen perfecto? Sí, porque Levítico 6:2-5 dice: cuando una persona peca, puntos suspensivos, y engaña a su compañero con respecto a un depósito o una seguridad que se le ha confiado o mediante un robo, puntos suspensivos, restaurará lo que se llevó con el robo, puntos suspensivos, y agregará un quinto más. Los puntos suspensivos es que se han quitado partes de esos versículos para hacerlo resaltar solo lo importante que nos ocupa ahora. Esto se repite en Números 5:7. Entonces él confesará los pecados que ha cometido y hará una restitución total por su error y agregará una quinta parte de eso y se lo dará a quien él ha ofendido. En otras palabras, debe restaurar lo que robó y agregar un quinto de su valor a modo de restitución. Dios reduce el pago de restitución a un mero 20% en lugar del doble, cuádruple o quíntuple, según eran los casos. Su penalización de restitución se reduce al nivel de un diezmo que se rescata o redime. En la ley del diezmo, es decir, los impuestos del reino, los hombres le debían a Dios una décima parte de lo que producían a partir de la naturaleza, que es el fruto del trabajo de Dios. ¿De acuerdo? Dios creó la naturaleza y por lo tanto le pertenece porque él trabajó creándola. Pero si querían conservar lo que debían pagar por el diezmo del trigo, las ovejas, la madera o lo que fuera, podrían canjearlo y pagarle a Dios un 20% extra de su valor. ¿De acuerdo? Es decir, yo no te voy a entregar el 10% de la madera, pero ese 20% vale tanto, perdón, ese 10% vale tanto, yo te doy ese 10% y un 20% más de ese 10%, claro. Pero si alguna vez desea canjearlo, es decir, el diezmo, dice Levítico 27:13, entonces agregará una quinta parte a su valoración. Entonces, si un ladrón se arrepiente, su responsabilidad por robo se reduce al nivel de redimir un diezmo. En ambos casos debe agregar solo un quinto de su valor. Supongamos que era 100 el valor del diezmo, entonces él debería entregar como diezmo 10, ¿no? Pero como quiere redimirlo, entonces tendría que pagar 10 más un 20% de 10, que serían 2. Pagaría 12 en lugar de 10, o sea, un valor de 12. Y se quedaría con la madera, imagínese que era madera, pues se quedaría con la madera y pagaría el valor de esa madera por 12 euros, perdón, por 12 euros o dólares o lo que fuera la moneda en cuestión. El perdón es el objetivo. El sistema actual de justicia rara vez restaura las pérdidas que sufrió la víctima. El resultado es que la sociedad nunca lo perdona realmente, mantiene un registro de sus pecados hasta el día de su muerte. No busca genuinamente eliminar la maldición de la ley o restaurar al pecador por completo. En la Biblia no existe tal clase de personas conocida como exconvictos. El propósito del juicio de Dios es obtener el perdón total a través de la restitución, no castigar o infligir dolor continuo al infractor de la ley. Cuando el juicio de la ley había seguido su curso, el pecador debía ser completamente restaurado y su pecado debía ser eliminado de los registros de Dios y olvidado. Nadie podía por aquí, no, ese es inconvicto y tiene antecedentes penales. Ese ha pagado su pena y es un ciudadano completamente limpio como todos los demás. Bueno, pues hasta aquí hemos venido en esta tarde. Esperemos que estos dos tratados que son tan prácticos y tan iluminantes, ¿no? Porque nos enseñan en cuanto a lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu y su destino, y en cuanto al tema de las prisiones, la restitución y la restitución del infractor, pues les hayan gustado y que les sirvan para entender muchas cosas tanto bíblicas como de las injusticias o de lo improcedente del sistema judicial
que impera en la mayoría de los países. Entonces, pues pásenlo bien, disfruten de la presencia del Señor y que Él los bendiga. Nos vemos mañana para seguir con el libro que estamos estudiando, Las leyes de la segunda venida.